Gracias le damos al Señor por concedernos esta mañana tan especial. Ya a punto de entrar mediodía, hermanos. Pero estamos alegres, tenemos gozo en nuestro corazón y agradecimiento para el Señor por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, amados hermanos, porque el estar aquí es para cantar victoria. Porque no hay derrota para el pueblo de Dios, sino que hay victoria, porque Dios nos ha permitido congregarnos para alabar y bendecir su nombre y celebrar el culto con agradecimiento a Él, amados hermanos. Saludamos a los amigos y hermanos que nos están sintonizando por medio de la página de la iglesia. Reciban bendiciones de la iglesia de aquí de Fresno y reciban bendiciones de parte del Señor. Así, amados hermanos, vamos a ir entrando ya a lo que es la lectura de la palabra del Señor. Y para esto le voy a pedir a usted que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis y se va al capítulo 2. Bendito su nombre. Apocalipsis capítulo 2. El último libro de la Biblia, amados hermanos. Gloria a Dios. Se lo repito nuevamente y estaremos dando lectura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Leemos la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, amados hermanos. Bendito Señor. Tome su asiento. Maravilloso es el Señor, maravillosa es su palabra, y maravilloso es el plan y el propósito de Dios, amados hermanos, que tiene Dios para con su iglesia y para con su pueblo, que le alaba y le sirve y le es fiel en esta tierra, amados hermanos. Amén. Vamos, amados hermanos, a meditar en el pensamiento, la iglesia perseguida. En ese tema vamos a estar meditando la iglesia perseguida. Podemos ver, amados hermanos, aquí el Señor hablándole a las 7 iglesias que estaban, amados hermanos, allá en el Asia Menor. Las 7 iglesias que se encuentran en el Apocalipsis, como podemos ver la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, amados hermanos. Esas eran las 7 iglesias a las cuales Dios se dirige con un mensaje para cada una. Y en este mensaje que estamos leyendo en esta mañana, vemos que el Señor se dirige, se identifica y se representa como el Dios eterno a la iglesia de Esmirna, amados hermanos. Podemos ver, amados hermanos, esta iglesia estaba ubicada, amados hermanos, allá en Turquía. Estaban a aproximadamente 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Podemos ver, amados hermanos, vamos a hablar un poco de lo que es parte de la historia de esta iglesia, para que podamos nosotros ir entendiendo el mensaje de la palabra del Señor. Amados hermanos, aquí en esta iglesia
en Esmirna, de las 7 iglesias que existieron y de las 7 ciudades, la iglesia que hasta el día de hoy, la ciudad que se conoce, activa hasta el día de hoy, es Esmirna, bajo el nombre de Esmir, derivado del nombre de Mirra, que Mirra significa sufrimiento. De allí, amados hermanos, viene ese nombre. Y esta iglesia, amados hermanos, en el tiempo que estaba esta ciudad, en el tiempo que estaba la iglesia ahí en Esmirna, esta iglesia era una ciudad rica, una ciudad de gran comercio, una ciudad, amados hermanos, próspera en aquellos tiempos, donde había puertos, donde había empleo para la gente. Pero quiero decirle algo, amado hermano, de que aunque en esta ciudad había riqueza, había abundancia de trabajo, pero la iglesia del Señor estaba pasando y padeciendo por momentos de grande pobreza. Por eso le dice: yo conozco tu paciencia, conozco tu pobreza, conozco tu sufrimiento, porque esta iglesia estaba sufriendo, podría decir usted. Pero si la ciudad era rica, había empleo, ¿por qué los hermanos, la iglesia era pobre? Porque en ese tiempo el que decía que era cristiano, lo primero que hacían era quitarle su empleo. Y usted sabe que si los miembros de la iglesia dejamos de trabajar, no se puede pagar un local, no se puede pagar bill de una casa, no se puede comprar comida. Y eso es lo que le estaba pasando a estos hermanos allá en Esmirna. La iglesia, la ciudad era rica, tenía de todo, pero para los hijos de Dios habían 0 oportunidades en aquel lugar, porque la iglesia, para los hermanos, no había empleo, le cerraban las puertas, el que estaba trabajando lo despedían, y el ser cristiano en estos tiempos era sentencia para pagar con su propia vida, amados hermanos. De esa manera estaba pasando, estaba viviendo esta iglesia, amados hermanos. La historia cree, amados hermanos, que los hermanos tuvieron, amados hermanos, que irse a vivir fuera de sus hogares, a las calles, a huir, amados hermanos, porque no había nada de oportunidad, ni de ingresos, ni para alimentos para ellos, amados hermanos. Por eso le dice el Señor aquí a Juan: escribe a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mira el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, amados hermanos, vamos a ir de paso en paso para que veamos los sufrimientos a los que se expone el pueblo de Dios en esta tierra. Aquí, amados hermanos, en esta iglesia habían llegado unos que decían que eran judíos, pero el Señor les dice que lo que son es sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque estos que se decían ser judíos eran, amados hermanos, los que se allegan, los que se hacen pasar por judíos y quieren al final ser más estrictos, ser más leyistas que el verdadero judío, y poner más leyes, aparentar, amados hermanos, algo como dijimos anoche, que no lo son. Por eso el Señor les dice: lo que son es sinagoga de Satanás, porque judíos de sangre no son. Eran allegados o arrimados, que dijéramos nosotros, amados hermanos. Pero esta iglesia estaba padeciendo, estaba sufriendo. La historia que se crea, amados hermanos, de que como estos hermanos no se podían congregar, no se podían reunir, dijéramos nosotros, ir y celebrar un culto en un cementerio, a todos les diera miedo. Pero se cree históricamente, amados hermanos, que después de las 6 de la tarde, en aquellos lugares ya no andaba nadie caminando, y estos hermanos iban y se congregaban allá en las catatumbas, y allí le celebraban culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque aunque fueran perseguidos, aunque anduvieran buscándolos para matarlos, de algo estaban seguros ellos, que le iban a ser fieles hasta el Señor, hasta la muerte, amados hermanos. Porque el sufrimiento, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor que hay en Cristo Jesús? Y cuando amamos la obra de Dios, cuando amamos al Señor, cuando amamos el Evangelio, estamos dispuestos a pagar con lo que sea, porque al fin de esto recibiremos la recompensa de Dios.
Y eso es lo que está pasando, que en estos tiempos nadie quiere sufrir por el Evangelio. Nadie quiere sufrir por causa de Jesucristo. Todos queremos llevar una vida bien holgada, una vida llena de comodidades, amados hermanos. Todos queremos llevar una vida bien relajada, del sofá, de televisión, y si hay oportunidad voy a la iglesia. Yo le voy a decir algo: mientras usted y yo dormimos, Satanás sigue haciendo televisiones para tenernos más entretenidos a nosotros. Pero el Señor quiere que despertemos, que abramos nuestros ojos, porque Él viene pronto, amados hermanos. Y en lo que Él viene, no sabemos la iglesia del Señor a qué vaya a estar expuesta. Y si nosotros no nos fundamos, no echamos fundamento, no echamos raíces en este fundamento, inmediatamente al principio vamos a ser arrancados. Pero aquí, amados hermanos, le habla a esta iglesia. Allá, amados hermanos, sabemos que los hermanos, los siervos del Señor, fueron fieles a la obra del Señor. Fueron, amados hermanos, entregados, se entregaron a Él. No, amados hermanos, de palabra, sino de corazón, porque la entrega tiene que ser de corazón. Si es de labios, estamos por encimita, y ni por encima quizás. Los hermanos siempre fueron perseguidos. La obra del Señor siempre ha sido perseguida. Usted dirá, en estos tiempos ya no. Sí, la iglesia está siendo perseguida. Allá por China, los hermanos se andan escondiendo para alabar al Señor. Si lo que estamos viviendo bien holgazanes somos nosotros aquí en Estados Unidos. Aquí estamos viviendo holgazanes. Pero allá en China la iglesia está siendo perseguida. Allá por Irán, Irak, aquellos países árabes en el Medio Oriente, los que son cristianos andan siendo perseguidos porque los andan buscando para matar. La persecución de la iglesia del Señor ha estado activa siempre, amados hermanos. Y muchos dicen, pero fue en aquellos tiempos, la Biblia narra la historia. No, actualmente, amados hermanos, la iglesia está siendo perseguida. Hay hermanos, se cree que aproximadamente diario están muriendo 860 hermanos a nivel mundial, amados hermanos. No más que nosotros no nos damos cuenta, porque no estamos activos en la obra del Señor, porque nosotros prácticamente estamos desconectados. 860 hermanos se cree que mueren al día por predicar esta palabra. Pero ahora que aquí en el continente americano se predica solamente prosperidad. Ven, acepta a Cristo y vas a ser prosperado. Ven, acepta a Cristo, que si no tenías dinero vas a tener. La Biblia no dice que el que acepta al Señor se va a venir a ser rico. La riqueza está en los cielos, amados hermanos. Por eso le dice a esta iglesia: yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza, pero yo te digo que eres rico, le dijo el Señor, porque Dios no mide la riqueza como las medimos nosotros, que las medimos materialmente. Dios mide la riqueza espiritualmente, amados hermanos. Y si usted y yo le somos fieles a Dios, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos carro, aunque no tengamos que comer ni trabajo, pero si le somos fieles a Dios, la riqueza es tuya y mía, la va a exaltar Cristo Jesús, amados hermanos. Por eso le dice: yo conozco tu pobreza. Pobres, trabajadores en la obra del Señor, pobres, aguantando hambre, pobres, sin tener un techo. Pero Dios los estaba alabando aquí. Dios los estaba exaltando. Me encanta lo que le dice el Señor a esta iglesia. Dos iglesias que no reciben ningún reproche de Dios: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Dos iglesias que cuando Dios les manda el mensaje, se los manda para exaltarlos, se los manda para ponerlos en alto, se los manda que Dios no les rechaza nada a estas dos iglesias. Pero allá estaba aquella iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, satisfecha de sí mismo. Como hay muchas iglesias, lamentablemente en este tiempo, y Dios bendiga a los que nos están sintonizando, que están satisfechas de sí mismas, construyendo grandes templos,
templos que ya en el piso ya no llevan alfombras, no que ponen mármol, para que el que entra por la puerta y no solo se venga deslizado hasta adentro, como estilo patineta. Lujos, satisfechos.